Toda la pantalla. Bueno, bueno. Estoy compartiendo, chicos. Sí. Genial. Sí, sí. Bueno, entonces, creo que esta es la vieja. A ver. Yo les pasé por Slack la presentación actualizada, pero antes había pasado la del 2020 y ahora le sumé esta, la de 2021. Es la misma, nomás que le acomodé algunas cositas, les borré algunas palabras, ¿sí? Para que sea más claro. Eh, bueno, en esto que decíamos de que en este semestre estamos integrando cosas, eh, vamos a volver a algo que ustedes vieron en concurrente, que es la parte de procesos, ¿sí? Eh, si hay un tema que ustedes vieron en concurrente y lo vieron todo el tiempo, ¿sí? Era proceso. Ustedes, no sé, me imagino que en algún momento hablaron de recursos, hablaron de esas entidades que hacían una tarea, hablaron la parte de que los procesos cooperan y compiten, ¿sí? Entonces, en esa naturaleza de cooperar y competir, aparecía la necesidad de la sincronización, ¿sí? Y la comunicación. ¿Les suena lo que estoy diciendo? Sí, perfectamente. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, eh, si nosotros, digamos, de la clase 1, cuando veíamos esa imagen del kernel y todo el mapa, veíamos que en la última capa había un montón de componentes de hardware, ¿sí? Esos recursos, nosotros decimos que el sistema operativo los va a gestionar, los va a compartir, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a hacer todas esas tareas a partir de procesos. Entonces, bueno, este es realmente uno de los pilares más grandes de esta materia, ¿sí? Procesos. Eh, de hecho, yo diría que todo lo que vimos hasta el momento es más como un contexto, como bueno, nuestro punto de entrada realmente para poder ver este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no conocíamos qué era Linux, no nos acordábamos cómo programar en C, no sé si habíamos antes manejado de forma manual todo el proceso de compilación por cada etapa, la posibilidad de generar librerías, ¿sí? Eh, empezar a usar system calls, ¿sí? Todo eso lo hicimos para llegar a este momento de abocarnos más a procesos, ¿sí? Y después el otro pilar de la materia va a ser memoria. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿qué es un proceso? Yo se lo he mencionado varias veces, pero quiero que vean esta definición, ¿cierto? Es una instancia, ¿sí? De un programa que está corriendo, ¿sí? Que está en ejecución. Nosotros vimos que podíamos, a partir de nuestro código, seguíamos todas las etapas del proceso de compilación y generábamos un ejecutable. ¿Se acuerdan en qué formato era ese ejecutable acá en Linux? En ELF. En ELF, perfecto. Que se llamaba ejecutable y unlinkable format, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ahí un programa que está listo para ser ejecutado. Cuando nosotros por alguna forma lo ejecutamos, ya sea pidiéndole a través de una shell con el punto barra el programa, por ejemplo, ejecutamos un programa. Ese programa existe una entidad que se llama el loader, ¿sí? Que se va a encargar de cargar ese programa y lo va a transformar en un proceso. Nosotros ya vimos, yo los harté con la imagen de cómo era el memory layout de un proceso en C, ¿sí? De un programa en C, un programa que se ejecutaba y se transformaba en un proceso, ¿sí? Entonces vimos ese esquema o ese mapa de memoria donde decíamos, y mira, tenés una parte de memoria donde el sistema operativo va a utilizar para pasar variables y opciones que vienen del usuario. Profe, una Tenés, consulta. ¿sí? ¿Acá proceso y programa lo vamos a tratar como sinónimos o hay que diferenciarlos? Eh,
hay que diferenciarlos, o sea, hay que diferenciarlos, porque un programa puede ser simplemente, es la salida del proceso de compilación, ¿sí? Ese binario que tiene la capacidad de ejecutarse, ¿sí? Pero cuando hablas de proceso, es una instancia que está en ejecución, ¿sí? Fíjate que es un running instance. Si queremos lo podemos pensar como decir, no sé, la diferencia entre una clase y un objeto, ¿no? Vos podés tener múltiples Vamos, sí. instancias de un mismo programa, ¿sí? Vos podés tener paralelismo a nivel programa. Yo tengo 10 binarios del mismo programa, o sea, perdón, en realidad tengo 10 procesos que corresponden al mismo programa, ¿sí? Que se están ejecutando. Eso se sabe utilizar, incluso se usa mucho, por ejemplo, en testing. Vos tenés un conjunto de entradas a un programa, tenés el mismo programa y tenés salidas. Entonces vos podés paralelizar a nivel programa para ver si tu software ante distintas inputs tiene output esperadas, ¿sí? Entonces ahí haces como un paralelismo. ¿Sí? ¿Se ve? Estamos. De 10. Bueno. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplito. Si tenemos, por ejemplo, dos terminales mostrándose en la pantalla, probablemente estás corriendo el mismo programa, ¿sí? La terminal, el shell, pero tenés dos procesos. Este ejemplo se refiere a si hacemos esto. Yo tengo dos instancias de mi programa, pero son dos procesos distintos. ¿Sí? Fíjense acá, este bash, que es el que está ejecutando, es el PID y el Process ID 6296, y este tiene el 6275. ¿Sí? Los dos corresponden al mismo programa, al bash, ¿sí? Eh, pero tenemos dos instancias de procesos. Y fíjense también cómo tenemos hasta dos instancias del comando PS, ¿sí? Tenemos dos procesos distintos para el mismo programa de proceso. Bien. Bueno, con respecto a los ID hemos hablado ya de esto, pero bueno, básicamente es un identificador, ¿sí? Es único. Se utilizan 16 bits, ¿sí? Entonces, fíjense que acá aparece como un límite en la cantidad de IDs de procesos que un sistema puede tener, ¿sí? Hay límites en el sistema, tenés límite de cantidad de archivos que podés tener abiertos, límite de la cantidad de procesos que podés tener ejecutándose en un momento, hay datos que nosotros para organizarlo y para poder gestionarlo lo metemos en tablas, ¿sí? Esas tablas, por supuesto, tienen políticas de limpieza, de refresco, pero tienen límites físicos, ¿sí? Y bueno, y otra cuestión es que ese ID, ¿sí? Se asigna por Linux, por el kernel, en este momento, ¿sí? Perdón, nos referimos a Linux en este momento como el kernel, ¿sí? Y bueno, es una asignación secuencial. Por otro lado, cada proceso, ¿sí? Tiene un proceso padre. Esto no me acuerdo si lo habíamos hablado, pero si yo ejecuto el comando PS, ¿sí? Con la opción A, me lista todos los procesos, ¿sí? Y aparece un primer proceso que es el que tiene el Process ID 1, ¿sí? Que van a ver que muchas veces aparece como init, como estaba acá en la presentación, ¿sí? Pero si no, aparece también como systemd, ¿sí? Este systemd eh, es algo nuevo, ¿sí? Es algo que en general ustedes en la bibliografía, si tiene un par de años o si no está actualizada, van a encontrar ese init, ¿sí? Que es el primer proceso, ¿sí? Que se ejecuta. Yo acá lo que hice es dejar abierto eh, más información, que yo se les voy a pasar acá por Slack para que lo puedan ver, ¿sí? Eh, ¿Qué es esto de systemd?
¿sí? Y bueno, ¿y qué hace, sí? Pero para que ustedes tengan en cuenta más que ser, podemos hablar de proceso, ¿cierto? Pero también piénselo como es todo como un servicio, ¿sí? De carga del sistema, ¿sí? Desde que ustedes, digamos, cuando ustedes prenden la compu, ¿sí? Hay algo que no hemos visto que se llama loader, ¿sí? Y un booter, pero creo que lo ven en sistema de computadora, vos, sistema de computación, Sí, deberían verlo en sistema de computación. Profe, bien, sí, muchas veces pasa como que la compu tarda mucho en prender o apagar y si apretas escape en el logo de Linux, te salta el loader o el otro. exacto, y están pasando todas estas cosas, ¿cierto? Hasta que llegamos a un login, ¿sí? Eh, yo no me quiero meter, digamos, en detalle en esto porque podría ser todo un tema, digamos, podríamos estar un mes estudiando esto, ¿cierto? Pero sí me interesa que ustedes sepan que existe, ¿sí? En SO2 van a implementar un System Day, no se preocupen. Ah, buenísimo. Pero básicamente piénselo como que es el proceso o el sistema que levanta todo el resto. Alguien se tiene que encargar de ser el primero y empezar a levantar todo. Todos los servicios, el Ethernet, el Wi-Fi, el monitor, el teclado, todo, lo levanta él. Exacto. Y con lo que estamos viendo nosotros, va a ser el padre de todos estos procesos, Un ¿sí? comando que está bueno, Pablo, es ps3. Ah, sí, el PS3 está bueno, ¿no? De una. Sí. PS3. Sí. Fíjense en esto que estamos diciendo que el proceso con el ID 1, ¿sí? Va a ser el padre. Y en esto que hablábamos de padres e hijos, vamos a tener, al tener este nodo, ¿sí? Y todos los demás procesos van a partir de esto, vamos a armar una estructura de árbol, ¿sí? Y bueno, y de hecho acá viene el PS3, ¿sí? Eh, y bueno, incluso nosotros hasta los procesos que vamos a hacer van a ir creando toda esta jerarquía de árbol, ¿sí? Vamos a ver incluso algunos ejemplos de este tema. Perdón, y para ¿Hay cerrar algo este sistema, del Forgy y el exec? ¿Vas a dar algo de eso? sí, Bien. sí, 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 eh, sí, perdón, para cerrar esto del systemd, les dejo acá la página, está bueno, sobre todo con esto que decía Agus de Sistema Operativo 2 les va a servir. Y acá tienen el repo, o sea, algo que está buenísimo de estas herramientas que estamos viendo, eh, es que nosotros podemos acceder, ¿sí? A todo el código. Podemos ver, por supuesto, ver cosas que no se van a entender, ¿sí? Pero fíjense, hay referencia a documentación, ¿sí? Podemos meternos a un archivo, fíjense, hay makefiles, hay Perdón, profe, YAMLs, ¿sí? ¿había una guía de hacking ahí abajo? ¿O Layman? Please see the hacking guide for information on how to hack the system D and test your modification. ¿Sí? Una Eh, cosita para agregar que está buena, todos los comandos que usan ustedes, que son el cd, cp, las cosas que usan normalmente cuando usan Linux, pueden entrar al repo de GNU Utils y ahí tiene el código fuente de todo, digamos. O sea, si alguna vez quieren hacer algo parecido a lo que hacen esos y no saben cómo, pueden ir a mirar el código. Está ahí disponible, digamos, y no es nada mágico ni raro. Son programas en C nomás. sí. Creo que está bueno verlo, chicos. Así que, bueno, después les paso estos dos links para que, para que lo tengan a mano. Está buenísimo que lo van a complementar en el sistema operativo 2. Pero, pero bueno, sobre todo quería mostrarles esto, de que van a ver en bibliografía que aparecen los dos conceptos, ¿cierto? De init y de systemd. Piensen en la systemd como una evolución de ese proceso init. Eh, y bueno, y acá también otra cosa que quiero que les quede claro, esto del concepto de árbol.
Bueno, a ver, bueno, el PS lo venimos usando hace rato, ¿cierto? Esto para listar los procesos, incluso recién teníamos esto acá en las terminales que abrimos, ¿sí? Eh, y bueno, y tenemos acá otras opciones, ¿sí? Pero como siempre, man PS y pueden chequear todas las opciones para usar el comando. Veamos, no sé, la opción E es para mostrar los procesos corriendo en el sistema. La opción está output, está bueno que le podamos filtrar ¿sí? los campos o las columnas que queremos que muestre. Entonces que muestre el, el Process ID, el Parent Process ID, ¿sí? Por eso está P, y el comando. Entonces lo va a imprimir de forma bonita en cada columna. Esto sabe ser cómodo cuando uno quiere generar log file, ¿cierto? Quiere tirar toda esta información en un archivo, y si vos ya lo estructuras de esta forma, te puede quedar muy cómodo para después levantar esos datos en una estructura conocida, ¿cierto? O simplemente no loguear info que no te hace falta. Bueno, como también ustedes vieron el concurrente, les tiene que sonar que los procesos, ¿sí? Tienen prioridades. ¿Les suena la prioridad de los procesos? Sí, que un No me proceso acuerdo, tenga o sea, más hemos trabajado prioridad. con prioridades, pero no me acuerdo así como que tuvieran un campo que fuera prioridad del proceso. ¿Scheduling te vieron en el teórico? No, scheduling no. Ah. Bien. Bueno, lo que vamos a ver acá de Scale en realidad es este concepto también de prioridad, ¿cierto? O sea, un proceso, ¿sí? Digamos, va a estar, digamos, en una cola, ¿sí? Va a tener un estado y va a tener esa posibilidad de ser elegido digamos, por el scheduler y después por un dispatcher, ¿sí? Para ser ejecutado. Bueno, y en ese scheduling, en esa selección del próximo proceso a ejecutar, ¿sí? Los procesos tienen una prioridad, ¿sí? Bueno, ¿cuál es más importante y cuál es menos importante? Entonces, por defecto, todos los procesos son igualmente, o tienen una misma prioridad, que es un valor de 0. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es asignarle un número que sea mayor o menor, ¿sí? O sea, en términos de valores absolutos, para identificar esa prioridad. ¿Sí? Entonces, un proceso, fíjense que se llama nice, ¿sí? Como bueno, ¿sí? Entonces, digamos, un proceso que tenga un valor de nice mayor va a ser un proceso bueno que va a dejarle el paso a otros procesos. ¿Sí? Un proceso que tenga, no sé, un índice de estos negativos va a ser un proceso agresivo, ¿sí? Que va a requerir ejecución. Entonces, bueno, acá hay un eje, bueno, está el comando nice, ¿sí? Por supuesto, recuerden, chicos, siempre todo esto que estamos hablando, man, por ejemplo, nice, ¿sí? Sí, es un programa, es para correr un programa con una prioridad de scheduling modificada, ¿sí? Yo acá porque corrí man nice de una, pero en realidad, si hacemos what is nice, vamos a ver que tenemos dos opciones. Por un lado es un programa, pero por otro lado es una función, ¿sí? Es una de estas system calls que estamos viendo para, de forma programática, ¿sí? Modificar la prioridad de scheduling de un proceso. Entonces, bueno, en este ejemplo que estamos viendo con programas, si nosotros queremos invocar el comando sort, ¿sí? Que va a ordenar, ¿sí? Tirarle el contenido en un archivo, ¿sí? En este output text, y lo queremos hacer con baja prioridad, le podemos aumentar, ¿sí? el nivel de nice. Entonces, al darle menor prioridad a este proceso, le damos mayor prioridad a otros procesos, ¿sí? Entonces, puede ser como una tarea secundaria que se vaya ejecutando cuando no interfiera con otros.
Bueno, esto es lo que recién decíamos de esto de Nice como función y como programa. ¿Sí? Y bueno, y algo importante también a considerar esto, de que necesitamos privilegios de root. ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque imagínense que no queremos que cualquier usuario, acuérdense siempre que esto es un sistema operativo multiusuario, no queremos que cualquier usuario sin privilegios pueda modificar a conveniencias las prioridades y por ende modificar cómo va a ser el scheduling en un sistema, ¿no? Imagínense un sistema con muchos usuarios donde cada usuario siempre va tocando la prioridad de su proceso para que ese se ejecute más rápido. ¿Mm? Bueno. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? De momento no, profe. ¿No? Bueno. Lo que vamos a ver ahora son system calls. ¿Sí? Agustín les explicó a ustedes el viernes cómo eran las system calls, qué pasaba, digamos, por debajo. ¿Sí? Y vamos a centrarnos en estas 4. ¿Sí? Hay otras system calls que vamos a ir mencionando, pero si nos tenemos que separar en bloque, ¿sí? Van a ser estas 4 system calls. ¿Sí? Fork nos va a permitir crear procesos. Wait nos va a permitir esperar por un proceso. Ya vamos a ver, digamos, cómo podemos esperar un proceso padre puede esperar por procesos hijos. ¿Sí? Vamos a tener la syscall, esta exit, ¿sí? Que nos va a permitir hacer una salida limpia. Ya vamos a ver qué quiere decir esto de limpio. Y vamos a tener, por último, esta system call que se llama execute. ¿Sí? Este execute nos va a permitir, a partir de un programa, ¿sí? Crear un proceso, ¿sí? Que sería básicamente ejecutar un programa, que como vimos, un programa es un archivo que tiene permisos de ejecución. Bueno, acá un poco tipo de roadmap, de dónde estamos parados. ¿Sí? Arrancamos, ¿cierto? Desde el bajo nivel, hardware, tenemos la parte de drivers, esto es lo que ustedes comentaban que están en Digitales 3. ¿Sí? Ustedes en Digitales 3 están medio paraditos acá. Nosotros estamos sobre el sistema operativo, estamos en esta capa de la System Calls Interface. ¿Sí? Entonces el software que vamos a poder escribir nosotros, que utilice esta System Call que estábamos mencionando recién, por ejemplo la de Ford, ¿sí? Nos permite escribir, nos permite armar lo que se llama software de sistemas. ¿Sí? En general, uno cuando arma este tipo de software de sistemas, determina como, fíjense que es una programación que requiere, ¿cierto? Como que requiere, no sé, como trato manual de las cosas, de cómo crearse los procesos, cómo comunicarlos entre sí. Si estamos en un nivel bajo en el uso de System Calls, en general nosotros escribimos APIs o una capa de software que nos haga de wrapper a lo que estamos haciendo, para finalmente tener software de nivel de aplicación, ¿sí? Software de más alto nivel que nos permita reusar toda esta lógica o toda esta estructura que fuimos creando por debajo. ¿Sí? ¿Se sienten ubicados, chicos, en este diagrama? ¿Quieren que hagamos algún comentario sobre esto? Profe, yo quería consultar porque en digital estamos viendo esto de las prioridades en términos de las interrupciones. ¿Y se podría pensar de manera similar un proceso? Digamos, un proceso es una interrupción también. En realidad, por un lado, a ver, en realidad un proceso no es una interrupción, ¿sí? En realidad, una interrupción va a tener un handler, ¿cierto? Va a tener un espacio de código, ¿cierto? Una función que se va a encargar de reaccionar ante esa interrupción, ¿cierto?
Vos, como habrás visto, esas interrupciones son asíncronas, pueden suceder en un momento de tiempo, ¿sí? Y vos, como consecuencia de esa interrupción, ¿sí? Por eso se llama interrupción, vos estabas haciendo algo, tenías, por ejemplo, un proceso que se estaba ejecutando, y como consecuencia de esa interrupción, vos interrumpís ese flujo normal, ¿sí? Y por eso es asíncrono también esto. Vos tenés ahí una interrupción, y pasás a ejecutar tu rutina de código que se va a encargar de atender esa interrupción, ¿sí? Entonces, podemos hablar del concepto de que los procesos pueden ser interrumpidos por interrupciones, ¿sí? Claro. Nosotros vamos a ver dentro de, digamos, de este tema más adelante, no sé si está dentro de esta filmina o las próximas, vamos a ver que no solo aparecen interrupciones, sino también vamos a ver el concepto de señales, ¿sí? Que va a estar muy relacionado, pero están sobre, digamos, el tema este de señales ya está parado más sobre esto del sistema operativo, ¿sí? Un poquito más de alto nivel el concepto. Y bueno, y por supuesto vos tenés después toda una lógica de prioridades, de decir, bueno, yo tengo interrupciones que pueden ser enmascarables y que no pueden ser enmascarables, ¿sí? Vos vas a poder tomar decisiones cómo quiero atender o no una excepción, perdón, una excepción o una interrupción, ¿sí? Pero sí, bueno, está buena la pregunta y espero que te haya quedado esa diferencia entre un proceso y estos mecanismos de comunicación, ¿sí? O de señales de interrupción a procesos. Sí, profe, gracias. Pablo, Ah, una pregunta. ¿El sí. kernel, dónde entraría en el gráfico este? El kernel estaría acá, en lo que tenemos como OS, ¿sí? Ok, ok. Ese está ¿Sí? estaría a nivel más abajo. Estaría como en el medio, ¿sí? Estaría acá como... Porque toda esta parte de Syscall Interface, ¿sí? También es parte... O sea, no, perdón, este OS sería el kernel y el interface es parte, en realidad es parte de Linux, pero no es parte del, digamos, de lo que es propiamente kernel, ¿sí? Profe, Sí. retomando la pregunta de la compañera, Ujú. entiendo el por qué fijaría yo prioridades a las interrupciones, porque bueno, unas capaz son más urgentes que otras, necesito que se resuelvan antes, pero ¿para qué fijaría yo prioridades entre procesos? Eso quizás no me quedó claro. Bien. Imagínate, por ejemplo, que vos tenés un proceso, ¿cierto? Que, que no sé, es un proceso de backup, ¿sí? Vos tenés un proceso que querés correrlo de forma periódica, ¿sí? Pero no querés que encima de ese proceso, digamos, de backup, hace escrituras y lecturas a disco, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esas lecturas y escrituras de disco son costosas, ¿sí? Consumen CPU. O sea, entonces tenés ahí vos un proceso que puede llegar a ser pesado. Entonces voy a decir, che, mira, cada vez que se corre este proceso en el sistema, es una molestia para un conjunto de procesos. ¿Sí? Para el resto de los procesos que se están ejecutando en este sistema, que pueden ser procesos que están corriendo en background o pueden ser procesos que el usuario está usando. ¿Sí? Es una Así, cuestión mira, de cada vez, performance, entonces. De política más que nada. Sí, Claro. es de política, vos podés decir, exacto, es de política. Vos fíjate cómo yo te estoy dando un contexto, ¿no? Te estoy diciendo, bueno, imagínate esta situación que vos la querés modificar de esta forma. Vos querés que el scheduler tome decisiones basadas, o sea, las toma basadas en prioridad. Y lo que vos vas a hacer es jugar con esas prioridades, vas a hacer ahí como un tuning de esos valores para que penalice en el sentido de que no lo elija para ejecutar y elija otro. ¿Se entiende o no? Estamos, Lo van a sí. entender bien cuando ven bien lo que es un scheduler y bueno, cómo el scheduler tiene que definir políticas para poder definir qué proceso le corresponde ejecutarse luego.
Pero bueno, esa política está basada en esto, en las prioridades. Sí. Bueno, creo que es muy importante esto que dice Lau, que a lo mejor ahora en esta parte del práctico nosotros nos estamos adelantando un poquito con respecto al teórico y van a ver que existen distintas políticas y algoritmos para hacer el scheduling de procesos, ¿sí? De decidir cuál es el próximo proceso a ejecutarse. Eh, Así que sí, ahí te va a cerrar más. Bueno, entonces, en esto que estamos viendo un poco los procesos, dónde estamos parados, eh, tenemos, ¿sí? Digamos, un proceso, ¿sí? Está, está corriendo, ¿sí? Ah, perdón, esto en realidad, esta imagen también tiene que ver con esto de que, de que lo que Agustín les mencionaba cuando vieron cómo eran las system calls, los llamados de system calls, ¿sí? ¿Se acuerdan esto de... Yo me vuelvo, pero ¿se acuerdan esto que Agustín les mencionaba de... Ustedes van a hacer una llamada a una librería, ¿sí? Estas user level, que son estas de syscalls tipo for, exec, o otras que estuvimos viendo, ¿sí? Acá había un cambio, ¿sí? de user mode al kernel mode, ¿sí? Uno transfería el control al kernel y al nivel kernel se tenía que determinar qué syscall se quería llamar, tenía que haber una determinación, ¿sí? y un uso o una puesta a disposición de parámetros para que se termine ejecutando la función en el kernel que estamos invocando y por supuesto tiene que haber un retorno de esa función, ¿sí? A nivel usuario. Bueno, este diagrama que acá queda un poco colgado explica eso, ¿sí? Pero aparte, bueno, involucra tres estados, ¿sí? Que un proceso, digamos, puede estar bloqueado, puede estar listo y puede estar zombie, ¿sí? Pero me voy a saltear estos estados por ahora, y ya lo vamos a ver mejor y sobre todo tenemos todo un capítulo que habla de zombies. Entonces, bueno, fíjense que ahora nos estamos parando desde la vista de construir software, ¿sí? Que gestionen procesos. Entonces, veamos estas dos funciones que se llaman getProcessID y getParentProcessID, ¿sí? Para obtener el identificador del padre. Entonces, bueno, son funciones simples. Fíjense que no necesitamos proveer ningún parámetro, ¿sí? Void. Y lo que van a hacer estas funciones son un get. Simplemente es el retorno de un process ID. Fíjense que este PID-T es simplemente un typedef que está definido en systypes. ¿Sí? Acá podríamos tener nosotros un unsigned, ¿sí? Un short, porque vimos que eran 16 bits. ¿Sí? Pero tenemos acá definido, ¿sí? Un typedef para utilizar como identificador de un proceso. Entonces, bueno. Acá les cuento, chicos, ¿sí? Como todos los otros ejemplos que hemos estado viendo, tenemos una carpetita de código con todos estos ejemplos para que ustedes los corran, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a tener, ¿cierto? El get PID, ¿sí? Fíjense que acá está haciendo un casteo a int por el hecho de que en el printf le estamos pasando ¿sí? un entero y bueno, está haciendo ese casteo para la impresión. Yo creo que en el ejemplo está puesto, pero en la práctica creo que ni hace falta. Bueno. ¿Sí? Esto es simple, esto es obtener el número del proceso y del proceso padre. El proceso que ejecuta eso, esta línea, ¿sí? Va a obtener esos valores. Bien. Entonces ahora la pregunta es, vimos procesos, vimos que tenían ID, vimos que tenían prioridad, vimos algo de estados. Bueno, ¿cómo creamos un proceso nuevo? ¿Sí? Entonces tenemos dos posibilidades.
¿sí? Tenemos una utilizando lo que es la función system, ¿sí? Es algo simple, pero tiene problemas de ineficiencia y de seguridad. Y después tenemos otra función que se llama fork, ¿sí? Que es un poco más compleja, pero nos va a dar flexibilidad, velocidad y seguridad, ¿sí? ¿Por qué yo elegí, digamos, estos adjetivos, estas calificaciones para estas funciones? Lo vamos a ir entendiendo ahora, ¿sí? Cuando analicemos cada uno. Pero ya de acá sirve que tenemos estas dos posibilidades y esto justifica por qué nos vamos a centrar en el uso del fork. Bueno, rápido, yendo un ejemplo acá con el system, perdón. Esta función, ¿sí? Está provista como en la parte de la C library, ¿sí? Que venimos viendo, pero termina invocando una system call que lo que hace es ejecutar un comando, ¿sí? Lo mismo que nosotros escribimos aquí en consola, por ejemplo, no sé, cola, ¿sí? Lo mismo que hacemos por consola, o sea, se lo proveemos a system. Y esta función system se va a encargar de, digamos, de ejecutar ese comando, ¿sí? Dentro de nuestro programa, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? Que esta función utiliza una shell, ¿sí? Usa una terminal nueva, ¿sí? Le pide al programa shell, ¿sí? Que invoque, o sea, le invoca para ejecutar ese comando, ¿sí? Entonces, a ellos se les puse el ejemplo este. ¿Qué hacemos? Estamos haciendo, fíjense, comando ls de list, -l, que era, ¿se acuerdan? De forma de lista detallada, ¿sí? El root. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? En vez de ejecutar este comando en la terminal, estamos escribiendo un programa nuestro, que en este caso, no sé, supongamos que se llame lsroot. ¿Sí? Fíjense que nos da un valor de retorno de cómo fue la ejecución de este programa. Pero para ejecutar este comando ls, esto lo está haciendo a través de una shell, ¿sí? Entonces fíjense, es simple, sí, es simple porque simplemente escribimos el comando que queríamos, pero es ineficiente. Fíjense que hay una redirección, o sea, nuestro programa está invocando a una shell para que esa shell cree un proceso y ejecute el comando que nosotros hemos solicitado, ¿sí? Y vamos a tener riesgo de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar teniendo, digamos, una shell en el medio, ¿sí? Para invocar este comando, o sea, nuestro programa va a terminar siendo sujeto a limitaciones que se pueden dar por esa shell que estamos invocando, ¿sí? Si esto es un programa que nosotros lo distribuimos en distintos sistemas, nosotros no sabemos qué shell se va a estar ejecutando, ¿sí? Entonces ahí estamos asumiendo un riesgo que en ciertos sistemas eso podría ir mal, ¿sí? Incluso hasta esa shell podría estar configurada, digamos, de distintas formas y hacer que nuestro programa tenga un comportamiento que no fue diseñado para tal. En cambio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar fork. Antes de irnos al fork, lo de system, lo que les tiene que quedar claro es esto, de que, ¿sí? En vez de crear un proceso de forma directa, nosotros estamos invocando una shell para que esa shell genere un proceso a partir de esta instrucción. Bien, me vuelvo acá a lo de fork. ¿Se ve eso, chicos? ¿Estamos bien? Profe, ahí si en el mismo código pongo varios sistemas, genera una shell distinta. Sí. Bien. Si haces algo así, por ejemplo, sí. O sea que, fíjate cómo se aumenta la ineficiencia. Claro, sí. Bueno, muy buena pregunta. Si Bien. dentro del comando uso un grep, por ejemplo,
ahí sí usa la misma shell o no. Si en el argumento del system. Sí, sí, porque es como pasarle un solo comando a la shell. Lo que va a hacer después, digamos, la shell que se invoca va a generar un proceso, el pipe y otro proceso. ¿Sí? Perfecto. Bueno, están buenas las dos preguntas. Bien, entonces, en vez de, digamos, tener un intermediario, vamos al grano. ¿Cómo hacemos, cómo hace nuestro programa para generar un proceso? ¿Sí? Bueno, entonces ese comando es fork. ¿Sí? Fork en inglés es una bifurcación. ¿Sí? Y eso corresponde a la lógica que tiene esta system call. Nosotros vamos a tener un proceso, ¿sí? Ese proceso, piénsenlo acá para aprovechar el diagrama, es este proceso que se llama padre, ¿sí? Parent, que tiene una línea de ejecución. En un momento se ejecuta ese fork, ¿sí? Esa bifurcación, ¿sí? Y vamos a tener dos líneas de ejecución. Vamos a tener el camino del proceso original, que es el que ahora se va a llamar padre, el que se venía ejecutando. Y por otro lado vamos a tener un nuevo proceso, ¿sí? Que es el nuevo que acabamos de crear, que le vamos a llamar hijo. ¿Sí? Fíjense cómo hay una bifurcación, ¿sí? De caminos. Por supuesto, aparecen preguntas, bueno, ¿cuál es el camino que sigue cada uno? ¿Sí? Y ahora nos vamos a meter en esos detalles. ¿Sí? Por ahora, algo muy importante que tienen que entender es esto de que hay un duplicado, ¿sí? Estos procesos se duplican. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un duplicado? Que hay una copia. ¿Sí? Y ya vamos a ver con más detalles que se copia. ¿Sí? Entonces, algo importante, ¿sí? Sobre todo ustedes que ya son expertos en concurrente, les tiene que sonar esto de que a partir de ese momento, ¿sí? Padres e hijos se van a ejecutar concurrentemente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se vayan a ejecutar concurrentemente? ¿Tenemos paralelismo? No Puede que sí o puede necesariamente. que no. Exacto, va a depender. ¿Sí? Pero puede existir como no. ¿Sí? Entonces ya tenemos una situación de concurrencia. ¿Qué quiere decir? Que en distintas situaciones nosotros vamos a querer sincronizar, ¿sí? Esa ejecución. ¿Sí? Supongamos que necesitamos primero que uno haga una operación para el otro que lo utilice. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos ya metiéndonos a partir de que existan dos procesos, vamos a tener concurrencia, entonces vamos a tener esa necesidad de comunicación y sincronización. Bueno, algo importante es esto de que, bueno, el scheduler, ¿sí? De Linux, del kernel, ahora va a tener que schedulear, ¿sí? O va a tener que planificar dos procesos, el padre y el hijo, que van a ser procesos independientes. ¿Sí? Entonces, no hay garantía de qué proceso se va a ejecutar primero, ni de cuánto tiempo, digamos, se va a ejecutar un proceso, ¿sí? Esa primera vez. ¿Sí? O, bueno, en realidad, ni desde la primera vez vamos a poder suponer eso, ¿sí? Vamos a entrar en estos estados de que hay mucha incertidumbre, ¿sí? Puede ser de que en nuestro sistema ya existan un montón de procesos, entonces, y que tengan mayor o menor prioridad, y entonces no podemos hacer ninguna suposición de ese tipo. Profe, pero imagino que si se ejecuta el padre antes que el hijo, vamos a tener problemas. Si se ejecuta el hijo antes que el padre, vamos a tener un problema, ¿no? Depende. O sea, Depende que haga nuestro el hijo puede programa. sobrevivir sin el padre. Sí, y vamos a ver un montón de cuestiones de ese tipo. Sí, sí. Vamos a ver cuestiones de ese tipo. Sí, porque vos podrías agarrar y decir, teoricemos, ¿cierto? O sea, podremos decir, che, yo creo un proceso, que ese proceso crea a su vez 100 procesos, que cada uno de esos procesos hacen tareitas chiquitas,
y yo termino. Y ya está, no hago más nada. Vamos a ver cuestiones de buen diseño. Y ahí aparecen estas funciones de wait y de exit. Pero como poder se puede hacer. ¿Sí? Ah, viendo una. ¿Vale? Y después incluso ahí aparece el concepto de procesos zombies. ¿Sí? Así que, bueno, ahí se pone interesante la cosa. Bueno, estamos hasta acá. Veamos la parte esto del fork. Yo les dije a ustedes, es una copia, les dije, creo que usé la palabra clonar, usé la... Sí, ¿qué más usé? A ver. Duplicado. Duplicar, muy bien, ¿sí? Bueno, ¿qué duplicamos, qué copiamos, qué clonamos? Toda esta información, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando qué sería esta información? ¿Cierto? Sería program text, ¿qué sería esto? ¿Se acuerdan cuando veíamos el El código, layout de un programa? El código, exacto, son las instrucciones del proceso, lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Sí? Imaginemos que el programa tiene, no sé, un contador. Bueno, vamos a copiar ese contador. ¿Sí? Tenemos un stack, por ejemplo, para el paso de argumentos, para meter variables que van a ser locales a una función. Lo copiamos, ¿sí? Copiamos el process control block, ¿sí? Copiamos el segmento de datos, ¿sí? Toda esta información que tienen los procesos la vamos a copiar. Quiere decir que el proceso hijo va a tener a disposición toda esta información, ¿sí? Yo me imagino que a alguien de ustedes les tiene que haber sonado ruido, les tiene que haber dado ruido de, che, pero si este tenía un contador, este tenía un contador, es como, esto está limitado, esto onda, el proceso padre y el hijo tienen que hacer lo mismo. Ya vamos a ver que no necesariamente tienen que hacer lo mismo, pero así es la forma en la que este fork inicial, ¿sí?, se pensó. Fíjense qué fácil que es. Tenemos un proceso, quiero tener otro proceso más, listo, los copio. O sea, profe, siempre que inicia un proceso hijo, no es como un proceso limpio, digamos, de cero, sino que siempre arranca con una copia y después se modifica. Exacto, sí. Lo que estamos viendo hasta acá está bien lo que estás entendiendo. O sea, ¿Sí? hasta ahora no es muy diferente, por ejemplo, cuando hacemos herencia con algún objeto, ¿no? Con clases en orientado a objetos. Heredamos los campos, Exacto. heredamos los métodos, y después imagino que le podremos agregar lo que nosotros querramos al hijo. Sí, sí, en cierta parte está bien eso, sí. Sí, pues si lo pensamos, digamos, en ese concepto, así como esa comparación, siempre sí está bien. Está bien, ¿sí? Y fíjense esto tan importante que es que después del fork, ¿sí?, los dos programas, perdón, los dos procesos están ejecutando el mismo programa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los procesos estos eran instancias, ¿sí? O sea, el padre era instancia de un programa. Ahora este hijo, ¿sí?, también va a ser una nueva instancia del mismo programa. Y bueno, ¿y con qué syscall se hace esto? Con la fork, ¿sí?, esta bifurcación. Algo que les voy adelantando es que si algo sale mal, ¿sí?, por ejemplo, que no se pueda crear más procesos, ¿sí?, que no tengas permiso, te va a retornar un -1, ¿sí? Esto es parte de lo que vieron con Agustín, de cómo trabajan las system calls, de cómo es el tema de los códigos de errores. Ustedes vieron cómo programar, chequeando siempre estos códigos de errores, ¿sí?, toda la parte de error handling. Y esto, fíjense que retorna un process ID. Nosotros ya vimos process ID, ¿sí?, y vimos que esto era un type def. Bueno, y acá es donde se pone interesante la cosa, ¿sí? Quedémonos con este valor de retorno.
Entonces, ¿sí? Nosotros teníamos un proceso que lo separamos, hicimos una bifurcación en dos, tenemos el padre y el hijo. ¿Sí? Tenemos una copia. Dijimos, che, esto les recuerda la imagen del memory layout que los vengo molestando desde el día intro. ¿Sí? Tenemos una copia del código, tenemos una copia de los datos, tenemos una copia del stack. Bueno, el valor de retorno, ¿sí? ¿Qué era? Era un process ID. ¿Sí? Al padre, ¿sí? Fíjense, digamos, el origen, ¿sí? Ese proceso padre, el valor de retorno, el process ID, va a ser un número. ¿Sí? Ese número, ¿qué va a ser? Va a ser el identificador del proceso hijo. La system call fork le va a decir, che, creé un proceso y ese proceso hijo se llama, en este caso, XXX. Y al proceso hijo le va a decir, le va a retornar 0. ¿Sí? Vos sos el hijo. ¿Sí? Vos sos el padre y este es el número de tu hijo. Vos si sos 0, sos el hijo. ¿Se entiende? ¿Puedo repetirla? Tenemos el llamado a la system call fork, ¿sí? Que nos va a retornar un ID. Dijimos que se duplicaban los programas, ¿sí? O sea, que los dos procesos, ¿sí? Les tiene que retornar un valor de PID, un proceso. ¿Sí? Al padre le va a retornar como valor el identificador del proceso hijo. ¿Sí? Y al hijo le va a retornar el valor 0. Ahí O lo sea, vemos la copia del programa nuevo que se hace exactamente en la misma línea de fork. O sea, los dos programas van a arrancar en esa línea. Y el incluso, valor de o sea, retorno de ese fork va a ser distinto para el padre y para el hijo. No sé si se entiende. sí. Te voy a hacer una pequeña, ahí como aclaración, que la copia, en realidad, se da en todo nivel, digamos, o sea, se copia todo el código, ¿sí? Lo que pasa es que el proceso tiene un puntero a las líneas que tiene que ejecutar, ¿sí? De código. Ent- Claro, Entonces, claro, sí. Arrancan entonces en el vos ya mismo lugar. exacto, exacto. Pero el resto estuvo muy bien la explicación. ¿Sí? Y fijémonos en este pequeño ejemplito acá. Teníamos en una parte de nuestro programa, ¿sí? Venían distintas líneas y ejecutamos un fork. Después del fork, nos devuelve un process ID, acá lo imprimimos, ¿sí? Y lo imprimimos. El proceso padre va a imprimir un número que corresponde al ID del proceso que se acaba de generar. ¿Sí? Y al hijo, el valor de retorno fue un 0. ¿Sí? Entonces, esta lógica nos permite saber, imagínense que no tenemos este comentario que es el parent y child, nosotros vemos que un proceso imprime un número. Entonces eso nos permite saber que somos el proceso padre. ¿Por qué? Porque estoy imprimiendo el PID de un hijo. Y el hijo, o este proceso que no sabemos quién es, vemos que imprime 0. Ah, entonces el hijo. ¿Sí? ¿Se vio eso o no? A ver si damos un ejemplito. Sí, profe, y una pregunta. Sí. ¿No hay forma de saber, por ejemplo, qué hijo soy y si quiero diferenciar entre distintos hijos o algo por el estilo? Si quiero tener más de un hijo, como Bien. diferenciarse desde nivel hijo o algo así. Sí, si yo te pregunto, ¿te acuerdas cómo hago para saber el identificador de un proceso? ¿Te A mí no acuerdas me que gusta. vimos? ¿Te acuerdas que vimos algo hoy al principio? ¿Te Un get, suena? ¿no? El get ID. ¿Se acuerdan que estaba el get Ah, process sí, ID y el claro, get... claro. Perdón, me voy a Me había volver olvidado, me así. había olvidado. Dale, sí. Ah, está muy bien. Pero
Lo vimos. Está un poquito más abajo, me parece. No. Después de la. Sí, acá, exacto. Sí, cuando empezamos a ver System Calls, la primera es que vimos, ¿cierto? Get PID. Sí, incluso entonces, un hijo puede saber el suyo y puede saber el del padre, Ah, excelente, claro. ¿no es cierto? Entonces ahora es como que estamos viendo el elemento que nos faltaba. Un padre va a poder obtener el del hijo cuando lo crea, ¿sí? Cuando acá hace el fork, le retorna, ¿sí? Piénsenlo un poquito como a decir, no sé, tengo un hijo, voy al registro, lo registro al hijo, y en el registro me dan un ID, que ese ID es el documento, ¿sí? Entonces yo, como padre, tengo el numerito de mi hijo, ¿sí? Entonces necesito conservar ese número. Y una duda de curioso en realidad. ¿Sí? El padre, el hijo puede consultar el PID del padre en todo momento. El padre tiene Sí. el PID del hijo cuando hace el fork, pero lo puede pedir en algún otro momento. ¿Hay algún comando que te dé la lista de los procesos hijos? Mira, no de forma directa, me parece que podría, o sea, vos podrías armar algo como, como obtener cuáles son los padres cuál es el padre de todos estos hijos, una cosa así. Claro. Pero si en términos ahora de escribir los programas que vamos a estar haciendo, lo correcto sería que vos guardes, ¿sí?, el valor este de retorno. Perfecto. Profe, a mí hay algo que me está Sí, costando imaginar por ahí, y es, en el caso de que un hijo tenga otro hijo. Ahora entramos con Ento- eso. Ah, Pero bien, si querés porque decir, imagino que ahí el ID tiene que cambiar del hijo que tuvo el hijo, digamos. en realidad, fijémonos, por ejemplo. Bueno, yo acá por estas cosas, ¿cierto? Acá tienen ejemplitos, ¿sí? Mira, tienen ejemplitos de esto de que el fork, ejecutamos el fork, que imprima, ¿sí? No tengo más. Bueno, no les podría haber puesto uno con muchos hijos, pero veamos esto. Digamos. A ver. Viene. Bueno, este lo vimos, sí, listo. Veamos con dos fork, ¿sí? Entonces, se ejecuta el printf, ¿sí?, imprimimos esto que diga level 0, ¿sí?, nivel 0. Existe un solo proceso hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Existe un solo proceso? Sí. Sí. Sí, ¿Sí? Ejecutamos el fork, entonces el proceso padre va a imprimir el L1, ¿sí?, y el proceso hijo que va a existir ahora también va a imprimir el L1. ¿Sí? Tenemos estos dos procesos. Ahora volvemos a ejecutar fork. ¿Qué quiere decir? Que el proceso padre original, que ahora va a ser el abuelo, ¿sí?, ejecuta by. El hijo del hijo, o sea, el hijo de este padre, ejecuta también by. ¿Sí? Y teníamos acá que digamos, este padre o el hijo que se había bifurcado este primer fork, también lo va a ejecutar. ¿Se ve eso o los mareé totalmente? no, Creo eso que no se puede ve. ser. ¿Podremos ver un ejemplo, profe? O sea, si llega a haber otro fork más ahí, otro print, hay un montón de prints. Acá lo Ah, ahí tenemos. está. ¿Sí? Claro, a mí se me estaba escapando el detalle que es que la ejecución de los hijos sigue como desde ahí en adelante y ahora es como que entiendo. Exacto, exacto. Vos fíjate, porque o sea, si nosotros copiamos esto, es como este fork 3, ¿sí? Existe, supongamos, este bloque de código existe antes, acá en esta línea, existe una vez nomás. Entonces imprimimos el L0. Hacemos un fork
Entonces quiere decir que este bloque de código que se llama fork3, por poner un nombre, se duplicó. Pero digamos, dentro del proceso, sí, el pointer, el puntero a la próxima instrucción, ¿sí? Ya pasó, digamos, este printf. ¿Sí? Ya ejecutó ese fork y la próxima línea es esta. ¿Sí? Y cuando se va a ejecutar esta próxima línea, como el fork ya se ejecutó, existen dos procesos. ¿Sí? Ahora volvemos a ejecutar ese fork. ¿Cuántos procesos van a ejecutar este fork? 2. 2, porque tengo el abuelo y el hijo, sería. Sería el abuelo y el padre, digamos. Sí, hablamos de abuelo. Sí, Sería el tenés razón. abuelo. Abuelo y padre. Pero como producto de este fork se va a generar el hijo o el nieto. ¿Sí? Claro. Y sí, entonces se van armando estos árboles. ¿Sí? Igual nosotros también ahora estamos viendo ejemplos donde todos los programas van ejecutando el mismo código, ¿no? Si pensamos en implementación cuándo querríamos hacer un programa que haga esto, puede ser que sea medio difícil que nosotros querramos hacer esto, ¿no? Claro, ahí falta como una línea que diga, if soy el hijo, hago tal cosa, si no, hago tal otra. Exacto. Si a mí me estuviesen explicando esto, creo que yo estaría esperando con toda ansiedad encontrar ese if. ¿Sí? Por ahora esto es como un ejemplo dummy donde, ¿qué pasa si metes fork? Si metes fork, vamos bifurcando. ¿Sí? Teníamos un proceso, ahora tenemos otro. Tenemos dos procesos. Si hay un fork, los dos procesos van a ejecutar fork. Ahora tenemos, no sé, 4 procesos. ¿Sí? Y esto se va a ir Pablo. incrementando. ¿Sí? Me perdí un poco con el if. Supongo que cuando se hace el fork se bifurca a partir de ahí. Digamos, A ver que ahí te muestro el ejemplo, así ya lo vemos, ¿vale? Acá Antes que continuemos, profe, yo sigo Sí. teniendo por ahí, me sigue perturbando el tema de las ID, no sé cómo van a quedar. No. ¿Todos esos hijos van a tener 0? Claro, No, eso, no, profe. no creo. No, porque, ¿qué pasa, digamos? Este fork, a ver, ejecutemos este fork, ¿sí? Al padre le va a retornar el ID del hijo, ¿sí? Pero al hijo le va a retornar 0. ¿Sí? Que no quiere decir que el ID del proceso hijo sea 0. ¿Eh? Es el valor de retorno de la función fork. Claro, sí, creo que me cerró eso. Bien. ¿Entendés? De hecho, fíjate, cuando decimos al padre le retorna el ID del hijo, el ID del padre no está cambiando. ¿Sí? Supongamos que el padre tenía un proceso 5, el ID 5, por tirar fruta. Ejecuta fork. Al padre, ahora el proceso hijo se llama 7. Al padre le retorna, como producto de la syscall fork, el valor 7. ¿Sí? Profe, ¿Por qué? Porque es el ID del hijo. ¿Se ve? ¿Sí? profe, puede ser que en alguno de esos, o sea, en el primer fork, en el los dos L1, digamos, uno de esos L1 va a devolver un 0 y el otro el ID. ¿PID? ¿O no? En este otro fork de acá. En el primer fork, ahí en el dibujito. Acá. Claro. De esos dos L1 que están en el dibujo, ¿uno de esos dos va a retornar 0? No, No sé, el no entiendo retorno la pregunta. es Es en el del fork. L1 es un print. string random que le puso para decir nivel 1, level. Ah, ok. Ok. Mira, lo veamos acá con un ejemplo, ¿Viste? creo que se va a ver más claro. Vamos con Yo me este lo ejemplo. imaginé con algo que a lo mejor sirve. Es como un linked list donde tenés un lugar que tiene la dirección al otro nodo que está apuntando y el último nodo tiene null, que no le está apuntando nada. Bueno, el último hijo tiene 0 porque no tiene más hijos, digamos. O sea, no puede tener la dirección de un hijo que no tiene. Así lo vi yo al menos. Exacto. Veamos este ejemplo. ¿Sí? O sea, me quedo con esto último que dijiste vos de no tendría sentido darle un valor,
por algo que no tiene, ¿sí? Veamos este ejemplo, ¿sí? Tenemos acá un proceso. ¿Me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Ah, sí. Sí, se escucha. Sí, profe. Bueno. Tenemos un programa acá. Fíjense, tenemos fork, que nos va a dar un valor de retorno. Y después tenemos un switch, ¿sí? Fíjense que ya en este ejemplo también estamos usando ese valor de retorno, ¿sí? Entonces, o sea, por ahora que fíjense que tenemos el pointer este en rojo, ¿sí? De la instrucción. Ese pointer, esa información, ¿sí? Va a estar en el PCB, ¿sí? En el Process Control Block. En ese Process Control Block nosotros tenemos una dirección de la próxima instrucción a ejecutar dentro del proceso, ¿sí? Tenemos el segmento de texto, que como ustedes dijeron muy bien, son las líneas de código, digamos, las instrucciones de este proceso. Tenemos data, tenemos el stack. Y también tenemos acá otros recursos, ¿sí? U otros archivos que este proceso puede tener a disposición, ¿sí? A lo mejor este proceso hizo un open de un archivo, entonces como parte de eso tiene un file descriptor, ¿sí? Entonces, bueno, todo este es el contexto del proceso, ¿sí? Y entonces ejecutamos esta línea. Y ejecutamos el fork, entonces cuando ejecutamos esta syscall, el kernel tiene que hacer algo, ¿sí? ¿Qué va a hacer ese kernel? Bueno, va a duplicar los procesos y va a hacer esto, ¿sí? Vamos a tener dos procesos. Fíjense que el primer proceso tenía el PID 25 y el proceso nuevo tiene el Process ID 26, ¿sí? ¿Por qué el 26? Porque dijimos que la asignación de identificadores de procesos era una cuestión secuencial, ¿sí? 25, 26. Profe, ¿por qué el file y los resources no se duplicaron? Y porque nosotros no queremos duplicar terceras partes, no queremos duplicar un archivo, no queremos duplicar no sé, un mecanismo de IPC o un archivo de audio o no sé, una base de datos. Lo que nosotros vamos a querer en todo caso duplicar es el acceso, ¿sí? A esos recursos. Y lo que sí queremos duplicar son los procesos. Profe, una Cada cosa. sí. O sea, esto está digamos, lo implementaron así quienes crearon la función de C, por decirlo así, ¿no? No es a nivel sistema operativo esto. Esto sí es el fork. Vos tenés la system call, que vos llamás, como todas las otras system call que estuvimos viendo, que es una interfaz, ¿sí? A funcionalidades del sistema operativo. Con esto que les explicó el Agus la clase pasada, de que vos llamás a una función de C, pero en definitiva eso termina siendo como un wrapper a una función que está dentro del kernel, ¿sí? O sea, entonces a nivel sistema operativo se copia el proceso, digamos, se lo duplica. Exacto, exacto. Y vos fíjate que necesitamos que ahí involucre el sistema operativo, porque el sistema operativo es el que tiene, el kernel es el que tiene esa capacidad de crear nuevos procesos, de asignar espacio de direcciones de memoria, ¿sí? El que le va a decir al scheduler, che, scheduler, tenés un proceso nuevo, ¿sí? Todo ese... Estaría bueno ver la imagen, la que vimos, o volvete después a la imagen que vimos, la del kernel, donde tenías vos una parte de dispositivos, de input-output, memoria, procesos, ¿sí? Entonces, esta funcionalidad es la del kernel, ¿sí? Esta es una de las funciones primarias de un kernel, ¿sí? La parte de gestión de procesos. Imagínense también esto, ¿no? Imagínense que nosotros a nivel de usuario tuviésemos la capacidad de copiar procesos, ¿sí? O duplicarlos así. Podría ser, digamos, algo hasta medio peligroso, ¿sí? Esto es algo que el kernel del sistema operativo tiene control a meter mano a un montón de estructuras, ¿sí? Que permitan también que el sistema no se rompa, no se degrade la calidad, ¿sí? Toda esa lógica, todo ese control es una cuestión de kernel. ¿Sí? Está muy buena la pregunta.
Eh, bien. Sí, incluso acá, viste, a lo mejor parece Unix así como un bloquecito, no se entiende, pero es muy importante esto, de tener la noción de que cuando llamamos esta system call, aparece y el que ejecuta realmente las cosas, ¿sí? Es el kernel. Pero bueno, volviendo a la explicación de los ID, teníamos un proceso, ahora tenemos ejecutamos fork, tenemos dos procesos, el PID es 25, el PID del hijo es 26. Fíjense que como ya ejecutamos la primera línea, los dos procesos van a avanzar, ¿sí? En la próxima línea de código a ejecutar. ¿Sí? Entonces los dos van a ejecutar el switch ¿sí? Que tenemos. Y lo van a hacer switch del valor de retorno. Y lo que vemos nosotros es decir, al padre el valor de retorno va a ser un número que identifica al hijo. Y el proceso hijo le va a dar de valor de retorno un 0. Entonces nosotros, con esa lógica, podemos implementar este switch case. Lo primero que vimos cuando vimos fork es, si nos devuelve un -1, es que algo fue mal, ¿sí? Algo pasó. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un print error y hacemos un exit con un 1, indicando esa condición de fallo. Y ahora seguimos con el case. Case 0. ¿El red es 0? No. Me voy al default. ¿Por qué el default? ¿Por qué no tengo un case 26 acá? Porque no va a ser 26 siempre. Exacto, no Claro, no tenemos sabemos qué forma de valor va a tener. saber. El kernel le puede asignar cualquier valor. Lo único que sabemos es que va a ser un valor consecutivo al último proceso que el kernel creó, no a los que mi programa creó. Pues un valor, digamos. Fíjense en este ejemplo que habíamos tirado el PS en las dos terminales. Fueron cualquier valor, ¿no? No fueron ni valores consecutivos. El kernel está como loco creando procesos por debajo. Entonces, este default es una muy buena forma de decir, ok, yo sé que voy a obtener un valor, ese valor va a ser cualquier ID que el kernel haya asignado a mi hijo. Y entonces, si yo accedo a este bloque del default, yo soy el padre. ¿Sí? Entonces, bueno, acá voy a tener código que va a ser propio, que va a ejecutar el padre. En el otro caso teníamos código propio del hijo. Y tenemos exits y wait, que todavía no los vimos. ¿Sí? Pero básicamente nos podemos ir adelantando que el padre, con este wait, va a poder esperar a que el hijo termine. ¿Sí? Y el hijo, ¿qué va a hacer? Va a anunciar que terminó con el exit. ¿Sí? Pero el PID 25 va a ejecutar lo que tenemos en default y el PID 26 va a ejecutar lo que está en el case 0. Sigo acá. Bueno, que es básicamente lo que dijimos. Con el switch vamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces, con el wait, el proceso padre se va a quedar esperando a que el hijo ejecute el exit. Bueno, y cuando este ejecute el exit, este va a ser el wait. Y bueno, y va a continuar el proceso. En este punto, ¿qué proceso va a continuar? Los dos. ¿El padre? El padre nomás. Fíjense que ni está en la figura. ¿Por qué? Porque el proceso hijo ya ejecutó el exit. ¿Sí? Fíjate acá. Acá el exit, o sea, acá está la ejecución del exit, entonces se termina. El padre que estaba esperando se va a desbloquear, va a continuar la ejecución. ¿Sí? Pero bueno, esto del wait y el exit lo vemos mejor ahora. Profe, Sí. y esto de que vimos al principio que se iban a ejecutar concurrentemente, ¿tiene algo que ver con que comparten, o sea, acceden a los mismos recursos que están como las flechas al mismo revisor, al mismo file? Bueno, sí, no, porque o sea, podría pasar que no tengan estos recursos externos, ¿sí?
Y lo mismo van a ejecutarse de forma concurrente. Porque vos fíjate, después que vos haces el fork, tenés dos procesos que los dos apuntan, digamos, a la misma, como una copia de código. Los dos están apuntando a lo que le siga el fork, ¿sí? Pero nosotros no sabemos qué va a hacer el scheduler del kernel. ¿Cuál va a ejecutar primero? ¿Sí? No sabemos eso, cuál va a ejecutar primero. Claro, No entonces, por ejemplo, el código del hijo y el código del padre no sabemos en qué orden se va a dar, por ejemplo. Si no primero sabemos uno y ni el después el orden, otro. exacto. Pero si se No configura una prioridad, podemos setear prioridad, podemos setear otros mecanismos que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Podemos hacer... digamos, esto es lo básico, ¿cierto? Yo lo que quiero, o sea, quiero que les quede claro cuando hablamos de concurrencia es, a partir de ahora tenemos dos procesos. Si tenemos el hardware, vamos a tener hasta un paralelismo real, ¿sí? Pero no necesariamente. Entonces aparece la necesidad de sincronización y de comunicación, ¿sí? La de comunicación ya lo vamos a ir viendo todo en un bloque que se va a llamar IPC, Interprocess Communication, ¿sí? Vamos a ver que aparecen cuestiones que ustedes ya han visto, como la parte de logs, semáforos, mutex, ¿sí? Entre otros. Y como primeros elementos para sincronizar, vamos a ver estos, ¿sí? Vamos a ver este que es el wait, ¿sí? Que lo que hace es lo que vimos recién en este ejemplo, ¿sí? Entonces, un padre, ¿sí? Puede querer, ¿sí? Esperar a que el hijo termine, como en este ejemplo, ¿sí? ¿Por qué querría hacer eso? Y proceso padre crea ahí uno o varios hijos para que resuelvan alguna tarea. Esos hijos terminan. El proceso padre estaba esperando. Eso se terminó. Entonces el proceso continúa la ejecución. Típico ejemplo. Un proceso tiene que procesar una imagen. Entonces creamos muchos procesos para que esos procesos hijos se reparten pedacitos de la imagen, hacen el procesamiento de la imagen y devuelven los resultados. Entonces, bueno, listo, con ese resultado, otro proceso o el mismo padre puede tomar una decisión y puede continuar la ejecución, ¿sí? Entonces, para ejemplos de ese tipo, donde queremos que el padre espere al hijo, tenemos esta wait, ¿sí? Y por supuesto, bueno, hay opciones, ¿sí? Fíjense, veamos esto. El wait, ¿sí? Fíjense en esto, dice waiting for any some child, ¿sí? Por cualquiera, ¿sí? Nosotros acá con wait estamos diciendo bloqueate hasta que algún hijo termine, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando un proceso hijo termina, le va a llegar esa señal, ¿sí? Al padre de que un proceso terminó. En este ejemplo el wait funciona, sí, y funciona todo bien. ¿Por qué? Porque yo tengo un solo proceso hijo. Pero ¿qué pasa si yo quiero esperar por un proceso hijo en particular? Tengo 10 procesos, solo me interesa que termine, no sé, que termine el proceso con ID tanto, ¿sí? ¿Por qué? Y porque a lo mejor ese es el último proceso, el que recababa información del resto, ¿sí? Ese es el que yo quiero monitorearlo de cerca para ver si tiene una terminación porque lo quiero lanzar de nuevo, ¿sí? Puede haber distintos escenarios. ¿Cómo hago eso? Bien, lo hago con esta syscall que se llama waitPid, ¿sí? Ahí ya sí me permite especificar un ID en particular del proceso que yo quiero esperar. Pero recibe parámetro el wait, PID. Sí, sí, sí. Acá están los dos, ¿sí? Tenemos el wait, ¿sí? Y el wait process ID,
donde va a admitir como argumento de parámetro un PID. ¿Cómo un proceso padre obtiene el proceso ID del hijo para esperarlo? ¿No lo devuelve el fork? Perfecto. ¿Sí? Cuando el padre obtuvo un ID con el fork, lo va a poder utilizar después para hacer esto. Pero para todo eso yo tendría que haberlo guardado primero, ¿no? Sí, lo tendrás que guardar, o sí, por supuesto. Digamos, dependiendo de cómo está diseñado tu programa, podría ser que si tenés solo una función, va a estar dentro del valor de retorno como parte de esa función. Si vos vas a llamar a esto dentro de otra función, lo vas a tener que pasar como un argumento. Podría ser que lo quieras tener dentro de una estructura de todos tus procesos. Pero sí, la respuesta de alguna forma vos lo vas a tener que mantener ese valor. Pablo, ese PID-T es un typedef de un número o es alguna estructura? No, era el typedef para estos ID. ¿Te acordás que esto lo mencionamos cuando vimos el get ID y el get parent ID? Que estaba, ¿te acordás? Decía systypes. Por atrás sería un entero, solamente un entero. Sí. Es un entero. Es un entero. Sí. Sí. No es una estructura. Bueno. Y una consideración importante. Fíjense que el wait nos está retornando un PID, ¿sí? Un ID de un proceso. Recién dijimos que el wait esperaba por un proceso, ¿cierto? Por un proceso que terminó. ¿Sí? Bueno, yo le dije, ese proceso puede ser cualquiera. Bueno, lo que tiene de bueno esta función wait es que nos va a retornar el proceso del que terminó. ¿Sí? O sea, en este wait yo puedo decir, yo estoy esperando que termine alguno. No sé cuál, pero estoy esperando que termine alguno. Listo, terminó. Cuando la función retorna, me devuelve el ID del proceso que terminó. Entonces yo ahí tengo una forma de saber o de tomar alguna acción en base a qué proceso terminó. Terminó este, listo. Tomo tal acción. Terminó este otro proceso, listo, lo relanzo de nuevo. Pasó tal cosa. ¿Sí? Y por supuesto, como siempre, si tiene un -1, es que hubo un error. ¿Sí? Todo esto que estamos hablando, ¿sí? Wait, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos, fíjate, el systypes nos va a dar el typedef para el PIDT. En syswait tenemos los prototipos de estas funciones. ¿Sí? Estamos viendo el wait y el wait ID. Fíjense en esto también, que tenemos acá un wait parent ID. ¿Sí? Tenemos... Bien, tenemos acá, bueno, esto de los valores es lo que estamos explicando acá, ¿cierto? De que del valor 0, si es un valor mayor que 0, ¿sí? Pablo, ¿es wait parent ID o process ID? No, porque tenemos acá el... No es para especificar un... es verdad, me estoy equivocando yo. Wait process ID y este wait ID... Bien, bien, sí. Tenemos, fíjense, como una syscall nueva, o sea, nueva desde esta versión, ¿sí? Que nos provee, dice acá, más control, ¿sí? Y podemos pasarle distintas opciones para ver cómo queremos que sea esa espera, ¿sí? Por ejemplo, esperar por cualquiera, ¿sí? Acá podemos esperar por algún proceso que machee un group ID, ¿sí? Los procesos pueden tener, ¿cierto? Un identificador de grupo. Entonces nosotros podemos hacer, en vez de esperar por cualquiera, esperemos por alguno de este grupo de procesos. Sí. Está bueno, está muy bueno eso, para tener un control ahí más fino. ¿Y qué les quería mencionar?
Bueno, y estos 3 flags, creo que se los puse acá. A ver. Sí, bien. El wait, ¿sí? Nos va a dar distintos exit codes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta opción que es wait exit status, ¿sí? Esta macro nos va a permitir obtener el exit code del proceso hijo. O sea, no solo que terminó, sino nos va a indicar con qué valor, ¿sí? Con qué exit code terminó. Un -1 si pasó algo mal, un numerito, no sé. Fíjense ustedes, cuando diseñen un proceso hijo, ustedes pueden utilizar los status code para comunicarse con el padre, para decirle, me pediste tal tarea, la pude hacer más o menos, tuve un error de este tipo, ¿sí? En esta macro nos permite a nosotros determinar si el proceso terminó de forma normal o si murió por alguna señal, ¿sí? Ya vamos a ver lo que son señales, pero, por ejemplo, al proceso hijo le podría haber llegado una señal de que se termine, ¿sí? Ese proceso, o que haga un stop, ¿sí? O que, no sé, o un segmentation fault. ¿Se acuerdan que cuando vimos segmentation fault vimos que era una señal? No sé si se la acuerdan, pero bueno, ahí vimos un ejemplo de eso. Y vamos a ver señales después, como parte de estos temas de comunicación entre procesos. Y bueno, y este otro macro nos va a permitir obtener el estatus si el proceso murió en consecuencia de una señal, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué señal me terminó el proceso? Esto del wait, la verdad que si bien es una explicación de la función, lo van a terminar de entender cuando armen un primer programa, tengan la necesidad de ese programa, ¿sí? Y yo se lo pongo acá como una forma de presentación, de ver las posibilidades que tiene, pero hay muchas más opciones, ¿sí? Está buenísimo porque nos permite hacer cosas más finas de qué quiere hacer nuestro programa, cómo querés comunicarte vos en forma particular con un proceso, ¿sí? Eh, a ver si tenemos... Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Que yo se los dejo para que lo revisen, que tiene que ver con el weight, ¿sí? A ver, veamos rápidamente. Bueno, todavía no vimos este exec, ya lo vemos, pero en este ejemplo nosotros creamos una función, ¿sí? Que es parecida a lo que hacía la función system, ¿cierto? Esto de que nos permitía invocar un comando a partir de la string de un comando, ¿sí? Pero no lo va a hacer invocando a una shell, sino que nosotros lo estamos implementando con el comando fork, con lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, nosotros le vamos a pasar que haga el ls, el -l y el barra, o sea, que me haga el ls del barra root, ¿sí? Yo se lo voy a proveer a esta función, acá está la función, ya se las voy a explicar mejor, pero es algo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Y acá tenemos el wait, ¿sí? O sea, el proceso padre, fíjense, va a terminar invocando un fork, y en ese fork el proceso padre va a hacer un wait, ¿sí? Para esperar el proceso hijo. Y nosotros vamos a poder chequear, ¿sí? Ese estatus, ese valor de retorno de nuestro proceso hijo, ¿sí? Entonces fíjense con estos flags que estuvimos viendo. El wait if exit, ¿sí? Entonces podemos chequear si el programa terminó normalmente y el valor de ese código, ¿sí?
Estas son las macros que estábamos viendo recién en la presentación. ¿Sí? Así que está bueno que se bajen el código este, lo corran, le metan un poquito de mano, traten de entender cada una de estas líneas. ¿Sí? Bueno, estas son otras formas, ¿sí?, de weights. Y para cerrar les voy a mostrar esto del exit nomás. Voy a mostrarles esto del exit. A ver. No, lo voy a dejar hasta acá, chicos, para no marearlos. Total, lo del exit va a ser muy rápido. Y esta parte me va a venir bien, este summary de repaso para la clase que viene. Vamos a arrancar con este summary. Y después vemos esto de las funciones execute. ¿Sí? Y bueno, cuando veamos esto, ¿sí?, terminamos de ver estas system calls, fíjense que nos vamos a terminar metiendo en este ejemplo que dice loading and running program. O sea, cargar y correr un programa desde una terminal. ¿Sí? Y nos vamos a meter ahí en el práctico que sigue, que es lo de construir una shell. ¿Sí? Así como nosotros tenemos aquí en la terminal, donde podemos invocar este comando, ¿sí?, donde podemos hacer el comando recién del ejemplo. Nosotros en los próximos dos prácticos, ¿sí?, vamos a construir esto. Entonces lo que estamos haciendo ahora es ver los elementos básicos para construirlo. ¿Sí? Si vamos a este último ejemplo, este que tiene el weight, fíjense que tenemos una buena base de eso que queremos armar. ¿Por qué? Y mira, tenemos un hardcodeado, un comando, que es el ls este de acá, que acabo de tirar en la consola, en esta consola. ¿Sí? Tenemos hardcodeado ese comando. Tenemos una función que hemos creado, que es esta, que con el fork va a crear un proceso para invocar al comando que le pasamos. Este ejemplo lo terminamos de ver la clase que viene, cuando veamos los del exe, pero les quiero mostrar hacia dónde vamos. ¿Sí? El objetivo de lo que hemos visto hoy, de lo que venimos viendo hasta el momento, es poder construir esta terminal propia. Bueno, fíjense después cómo está todo lo de la parte de señales, lo de los zombies, ¿sí? Cuando le dije después los vemos, ¿lo vamos a ver en serio? No, no es que me voy a olvidar. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Preguntas? Por mi parte no, profe, creo que la hemos resolviendo todas bien durante la clase. Sí. Acá surge. Me gustaría Bueno. saber qué onda con el laboratorio próximo. Si ya está la consigna o cómo se va a organizar. Bueno, todavía no está la consigna porque, como les mencionaba recién, los próximos dos laboratorios tienen que ver con el armado de este gel, ¿cierto? Y fíjense cómo los primeros pasos, o sea, el paso más simple, tienen que ver con esta system call que estuvimos viendo hoy. Entonces, quería preocuparme, digamos, de que ustedes cierren los otros laboratorios, que ustedes vean ahora qué estamos viendo. Y sí, a partir ya de ahora, de esta presentación, nosotros les podemos subir el laboratorio para que lo vayan viendo. ¿Sí? Así que sí, me imagino que ahora en el fin se lo podemos subir con el Agus a la primer parte. Pero venimos bien con el ritmo, ¿cierto?, de los temas. Así que... Y después la otra consulta es cuándo se van a empezar a defender los trabajos prácticos. Bien, eso es una buena pregunta. Con el Agus ahí nos tenemos que organizar un poco y empezar a llamarlos. Sí habíamos quedado que lo que vamos a hacer es cuando lo llamemos, es hacer los dos laboratorios, ¿cierto? El 2 y el 3.
tomarlos juntos, porque era mayor la logística de organizar las reuniones con cada uno de ustedes por el práctico 2, que era algo chico, ¿cierto? Entonces decidimos juntar el 2 y el 3. ¿Sí? Igual el Sí, año además están pasado. relacionados. Sí, el año pasado estaban en uno solo en realidad esos dos temas. Así que Es que pasa un poco eso, y creo que, o sea, esa es lo que es también lo que terminó moldeando lo que, como vamos la materia, digamos. Eh, Cuando planificamos un poco dijimos, bueno, a cada laboratorio le vamos a dar una corrección, pero tiene más sentido agrupar los laboratorios que para que ustedes los pudieran desarrollar más tranqui, ¿sí? Los separamos. Porque entonces, incluso el del gel, que todavía no han empezado a hacer ustedes, que está dividido en dos partes, va a pasar lo mismo, ¿sí? Me imagino que eventualmente lo vamos a terminar evaluando cuando estén las dos partes cerradas. Eh, pero lo que sí creo que está importante mencionar es esto de que si ustedes tienen dudas, ¿sí? Vayamos cerrándolas, ¿cierto? A pesar de que corrijamos las dos partes juntas, traten de resolver primero y después la segunda parte, ¿sí? O con los otros dos, con el 2 y el 3. Traten de cerrar el 2, traten de cerrar el 3. Si hay dudas, consúltenos, ¿sí? Escriban, estamos a disposición. Incluso si ustedes quieren clase de consulta, eh, a mí me sirvió que lo dividieran. Sí, sí, yo creo que es una ventaja dividirlo. Eh, También, ¿qué pasa? Que he notado, por ejemplo, ahora con la división esta del Shell, me parece que va a ser muy buena porque nos vamos a enfocar todo en la parte de procesos y después nos vamos a meter en la comunicación entre procesos, en cosas más avanzadas, que si a veces uno lo quiere hacer todo junto, aumenta la complejidad, pero solo por tener presente algo más grande, ¿sí? confirmo. Bueno, me alegro que estemos sincronizados. Eh, Preguntas, chicos, no sé, alguna duda, algo que quieran ver. Por mi parte, por ahora no. Dale, yo ahí lo que